No intentes engañarme. ¿Y qué dijo tu mamá? No estoy intentando engañarte. El niño que ves aquí es Ricky Tokars, de 8 años. 2 años antes de este video, Ricky estaba celebrando Acción de Gracias con su familia. Vivía con su hermano menor Mike, su papá Fred y su mamá Sarah. Ellos eran lo que cualquiera llamaría una familia perfecta. Pero la vida de Ricky cambió trágicamente el 29 de noviembre de 1992. Me acerqué a mi mamá, porque quería ver cómo estaba, si estaba despierta, o si estaba muerta. Y recuerdo que después, lo desperté a mi hermano. ¿Lo despertaste a tu hermano? Sí, y le dije que teníamos que ir a buscar ayuda. Y luego él me dijo que fuera a buscar ayuda. Al volver a casa después de sus vacaciones, el pequeño Ricky y Mike tuvieron que ver horrorizados cómo asesinaban a su mamá enfrente de ellos. Los investigadores enseguida acudieron a su esposo Fred, un reconocido abogado. Me duele pensar que también perdí mi estilo de vida, no solo a mi esposa, sino toda mi vida. Pero confirmaron que él estaba fuera de la ciudad esa noche, y que Ricky y Mike aún podían estar en peligro. Sarah temía por su vida. Él creía que ella sabía demasiado. Pero incluso después de su muerte, Sarah facilitó las pistas que protegieron a sus hijos y revelaron a la mente maestra detrás de este crimen. Él la mató, pero no pudo callarla. Ella tuvo la última palabra. Era 1992. En East Marietta, Georgia, un suburbio de Atlanta, vivía Ricky Tokars, de 6 años, junto a su mamá Sarah, su papá Fred, su hermanito Mike de 4 años y su perro Jake. Fred era un exitoso abogado penal que tenía su propio bufete, y Sarah era una madre que se dedicaba al hogar y amaba a sus hijos más que a nada. Ella siempre estuvo ahí para nosotros y era muy compasiva y comprensiva. Ella lo daba todo por esos niños. Ella dedicaba su vida a ellos, los amaba profundamente y ellos la adoraban. 25 de noviembre del 92. Los Tokars visitaron a los Ambresco, la familia de Sarah, para festejar Acción de Gracias en Florida. Cada reunión era un feliz encuentro entre las 7 hermanas y sus familias. Fred tenía una reunión en Alabama, así que le dijo a Sarah que no regresaría a casa con ella. 29 de noviembre del 92. Los Ambresco tenían la tradición de reunirse fuera de la casa para despedirse antes de irse. Todos estaban muy contentos porque se volverían a ver en Navidad. Sarah y sus niños se despidieron mientras se preparaban para viajar 8 horas de vuelta a casa. Mis papás me dijeron que cuando se fueron, Sarah y los niños estaban cantando villancicos, pero nunca más la volví a ver. Esa noche la policía recibió una llamada sobre 2 niños que aparecieron en el porche de un desconocido, temblando y cubiertos de sangre. Los niños estaban desesperados y pedían ayuda para su madre. Los oficiales llegaron a la casa y comenzaron a inspeccionar el área. Encontraron un auto blanco en una zanja y confirmaron sus sospechas. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que adentro estaba el cuerpo de Sarah Tokars, de 39 años. Los investigadores no tenían mucha información en la que basarse. Después de inspeccionar el auto, la policía regresó a la casa de los Tokars en busca de pistas para hallar al asesino. Al principio parecía la escena de un robo fallido, pero al investigar la casa a fondo, descubrieron que era más que eso. La entrada no había sido forzada. La puerta del patio de entrada a la cocina estaba sin llave, pero la cerradura ya estaba rota antes de esa noche. Todo lo que encontraban no tenía sentido. Por lo general los ladrones no quieren ver a nadie. Así que si alguien está entrando por la puerta principal, ellos se van por la puerta trasera. Los cajones estaban abiertos y revueltos, pero parecía que no faltaba nada, porque había algunas cosas de valor que un ladrón se hubiera llevado. Para mí estaba claro que esta escena había sido montada. El pequeño Ricky, de 6 años, y su hermanito Mike acababan de presenciar algo terrible. Estaban conmocionados y confundidos, pero la policía acudió a Ricky en busca de respuestas, y él logró ser fuerte por su mamá. Describió brevemente lo sucedido, y explicó que los habían secuestrado en su casa antes de que le dispararan a su mamá. El hombre del arma era negro. Él no pudo determinar su edad en ese momento. Rick describió que el arma que portaba era como una pistola de pirata. No creo que pudiera decirnos más que eso. Los niños escaparon de la muerte, pero aún no estaban a salvo. Y como eran los únicos testigos del ataque, los investigadores temían que fueran el próximo blanco. Le preguntaron a Ricky por su papá. Dijo que estaba fuera de la ciudad, y descubrieron que estaba en un motel en Alabama a más de 300 kilómetros. Así que lo contactaron y le dijeron que su esposa había sido asesinada. La noticia derrumbó a Fred Tokars de inmediato. Fred estaba devastado físicamente. Veíamos que no podía parar de llorar. Recuerdo que me dio lástima en ese momento. Ricky y Mike se quedaron con sus otros parientes ya que su papá no estaba.
Mientras la familia intentaba asimilar la noticia, Ricky preguntó si podían ver a su mamá en la mañana. Recuerdo que dije que mi mamá saldría del hospital en algún momento y me dijeron que eso no pasaría, porque había muerto. También recuerdo que pensé que si mi papá hubiera estado ahí, él la hubiera salvado. Ricky y Mike estaban abrumados por la situación. Su madre había muerto y el asesino seguía suelto. La policía quería hacer justicia para los niños y atrapar al asesino, pero nadie encontraba una razón por la que alguien quisiera matar a Sarah. Los investigadores se preguntaron si podría haber una conexión con el trabajo de Fred. Le preguntamos por todos sus clientes y todos sus socios de negocios, y él nos mencionó a cada uno de sus socios y clientes por 3 horas. No teníamos idea quién podía haber sido. Fred Tokars describió su relación con Sarah como un matrimonio perfecto, pero la policía enseguida comenzó a sospechar de Fred, ya que la familia de Sarah sabía la verdad sobre su relación. En 1985, 7 años antes de su muerte, Sarah Ambresco, de 32 años, se casó con Fred Tokars, un exitoso y ambicioso fiscal. Solía admirar su trabajo. Creo que ella estaba muy orgullosa de eso. Desde afuera parecía que la vida de los Tokars era perfecta. En los siguientes 3 años, tuvieron a sus pequeños Ricky y Mike. Pero su matrimonio comenzó a desmoronarse cuando Fred cambió de trabajo. Él inició su propio bufete de abogados y se convirtió en un abogado penal. Recuerdo que mi padre no pasaba mucho tiempo con nosotros, pero en ese momento pensábamos que tenía mucho trabajo y tuvimos que aceptarlo. La ausencia de Fred en la familia se volvió algo normal, por lo que Sarah comenzó a sospechar de su trabajo. Sarah le contó a su hermana que a veces sonaba el teléfono de su casa y colgaban cuando ella contestaba. Ella temía por su familia. Fred le prometió que estaban fuera de peligro, pero en 1989, cuando Ricky tenía 3 años, esta promesa se rompió. Mi hermano encontró una pistola debajo del piso del asiento delantero del auto. Sarah estaba aterrada. Algo andaba muy mal. Creo que su primera reacción fue protegernos a mi hermano y a mí. Afortunadamente, la pistola no hirió a Ricky, pero la peligrosa vida secreta de Fred ponía en riesgo la vida de los niños. Sarah pensó en lo que podría haber pasado y estaba muy preocupada por ellos. Fred no tardó en volverse controlador y abusivo, y toda la familia comenzó a sufrir. Cuando me preguntan qué recuerdo de mis padres, lo único en lo que puedo pensar es en sus peleas. No era un hogar agradable. Al principio, ella intentó lo imposible para que los niños estuvieran en paz y a salvo, para que no tuvieran que crecer en un hogar donde había peleas y gritos todo el tiempo. Debido a la ausencia constante de Fred, Sarah también sospechaba que le era infiel. Ella quería divorciarse, pero Fred le dijo que no obtendría la custodia de los niños. Así que Sarah decidió contratar a un investigador privado para juntar pruebas en su contra. Y él consiguió probar que Fred le era infiel a Sarah. Pero ella quería más pruebas y estaba dispuesta a arriesgar su vida para que la de sus hijos estuviera a salvo. Entonces revisó la oficina de su esposo cuando él no estaba. Él no la dejaba entrar ahí y estaba por descubrir por qué. No tardó en encontrar pruebas incriminatorias que confirmaban sus sospechas sobre Fred. Sarah le contó a sus hermanas que había guardado estos documentos como garantía en caso de que se divorciaran. De esta manera, si él intentaba obtener la custodia de los niños, ella usaría esos documentos para demostrar que Fred estaba involucrado en actividades ilegales. Ella le dio los papeles a mi hermana Chrissy y le dijo, si me pasa algo, asegúrate de mostrarle esto a la policía, por favor. Después de la muerte de Sarah en el 92, Chrissy aún tenía las copias de los papeles que les entregó a los detectives del caso de su hermana. La policía descubrió que Fred ya estaba bajo el radar del FBI por una investigación de lavado de dinero. Pero los documentos no probaban que él había participado en el asesinato de Sarah. Fred tenía la custodia de Ricky y Mike, y aún había un asesino suelto. Los niños le tenían miedo a la oscuridad y a entrar a la casa, ya que temían que el atacante estuviera esperándolos adentro. Mientras tanto, la familia de Sarah no se daba por vencida. Su papá John intentaba mantener a la familia unida, y la motivaba a seguir luchando por la verdad y la seguridad de los niños. Él decía, ya estoy viejo. Puede que no viva para ver cómo se resuelve esto, así que ustedes deben asegurarse de que lo resolveremos en familia. Debemos hacer esto para intentar ayudar, y asegurarnos de que la hermana o ser querido de ninguna otra persona salga lastimado de esta manera. Y eso es lo que haremos. Simplemente no descansaremos, hasta que se haga justicia por Sarah. En un intento de obtener respuestas, la familia y amigos de Sarah ofrecieron una recompensa por información acerca del asesinato. Casi un mes después del ataque, una mujer se contactó. Ella llamó a la policía y entregó a su hermano, Curtis Rower.
Él había vuelto a casa esa noche y tenía sangre en sus zapatillas y en su ropa, y básicamente le había confesado que le había disparado a una mujer. Curtis Rower era un drogadicto con antecedentes penales. La policía lo arrestó el 23 de diciembre del 92, 24 días después del asesinato. Los investigadores no sabían si tenía algún motivo para matarla. Necesitaban que les dieran más información si querían descubrir la verdad y proteger a los niños. Durante el interrogatorio, Rower preguntó si podía hacer una llamada. Le pregunté a quién quería llamar y dijo que a su abuela. Así que me quedé allí y lo dejé llamar a su abuela. Cuando colgó, Curtis Rower dijo: mi abuela me dijo que debo contarles la verdad. Curtis Rower admitió haberle disparado a Sarah, pero afirmó que él no había planeado el ataque, y mencionó que un hombre llamado Eddie Lawrence le había pagado $5,000 para que lo hiciera. Arrestaron a Lawrence ese mismo día, pero él se negó a hablar con la policía. Los oficiales sabían que algo no cuadraba. Pronto averiguaron que Eddie Lawrence había acudido a Fred Toukars por asuntos legales y que se habían convertido en socios. La policía finalmente halló una conexión con los Toukars y los investigadores estaban sorprendidos de que Fred nunca les hubiera hablado de este socio durante su interrogatorio. Así que lo volvieron a interrogar. ¿Conoces a ese hombre? Eddie Lawrence. Nunca lo mencionaste. Creo que no entiendo de qué estás hablando. Nunca dijiste nada sobre Eddie Lawrence. Nunca me preguntaron sobre él. También descubrieron que antes de la muerte de Sarah, Fred adquirió 3 pólizas de seguro de vida a nombre de ella, por un total de $1,75 millones. Esto demostró que Fred había tenido algo que ver con el asesinato de su esposa, pero con todo el dinero y contactos que él tenía, debían poder demostrar que era culpable antes de arrestarlo. Teníamos que tener mucho cuidado con los niños, porque sentíamos que ellos no estaban a salvo con Fred. Crecían las sospechas en contra de Fred, pero él aún tenía la custodia de los niños. Ricky y Mike vivían con miedo de que alguien los volviera a secuestrar, pero el hombre que estaba a su cargo podía ser el más peligroso para ellos. La policía no podía hacer nada a menos que Eddie Lawrence, el socio de Fred, comenzara a hablar. 24 de diciembre del 92, el día después de que Curtis Rower y Eddie Lawrence fueron arrestados. Fred y los niños estaban en Florida por Navidad. Los Ambresco querían salir a pasear con los niños para animarlos. Fred dijo que no tenía ganas y que prefería quedarse descansando en el motel. Luego de unas horas, la familia seguía sin saber del padre de los niños. Así que el papá de Sarah fue a ver si estaba bien. Cuando tocó la puerta y nadie contestó, llamó al encargado para pedirle la llave. Al abrir la puerta, encontraron a Fred inconsciente en la cama. Había un frasco de pastillas y una nota en la mesita de noche. De inmediato John intentó revivir a su yerno. Lo llevó al hospital y los doctores pudieron salvarle la vida. Una semana después, Fred dio una extraña conferencia de prensa. Niego rotundamente haber participado de alguna manera en el asesinato de mi esposa, y me duele profundamente cualquier insinuación sobre mi participación en él. Estuve muy deprimido y empecé a pensar en el tipo de vida que perdí. No solo perdí a mi esposa, sino toda mi vida. Desafortunadamente hice algo que puso a mi esposa en peligro. Los meses pasaban sin ningún avance en el caso, hasta julio del 93, 8 meses después de la muerte de Sarah. Eddie Lawrence finalmente comenzó a colaborar con la policía. Confesó que Fred Toukars lo había contratado para matar a su esposa, porque sabía demasiado sobre sus asuntos ilegales. Lawrence no pudo hacerlo, así que contrató a Curtis Rower. Eddie incluso le dijo a Fred: ¿por qué no te divorcias de ella? Y Fred le dijo: eso no va a mantenerla callada, sabe demasiado. Eddie le preguntó qué pasaría con sus hijos. Y Fred dijo: podrán superarlo, tienen 4 y 6 años, así que lo superarán. Para entonces, ya sabíamos que Fred había sido la mente maestra detrás del asesinato de su esposa. Con la confesión de Eddie Lawrence, la policía tenía pruebas suficientes para arrestar a Fred. Las noticias llegaron a la familia Ambresco, que temía por Ricky y Mike. Fred estaba con sus hijos en el condominio de su madre en West Palm Beach, y no sabían de qué sería capaz al llegar la policía. Tenían que encontrar la manera de sacarlo de allí sin poner en riesgo a los niños. 25 de agosto del 93, casi 9 meses después del asesinato. Los detectives sabían que a Fred no le gustaba la cobertura mediática que tenía el caso, así que se hicieron pasar por periodistas que merodeaban alrededor del edificio. Tal como esperaban, Fred salió a enfrentarlos desprevenido. Una vez fuera, los oficiales supieron que no podía lastimar a los niños y lo arrestaron. Suspiramos aliviados, porque al final, ellos eran lo único que le importaba a Sarah. Los niños estaban a salvo, pero Ricky aún debía enfrentar al asesino de su madre para que se hiciera justicia. En el 95, 3 hombres estaban tras las rejas por el asesinato de Sarah: su esposo Fred, su socio Eddie Lawrence y el sicario Curtis Rower.
Cada uno de ellos tendría un juicio diferente. Curtis Robert intentó afirmar que la muerte de Sarah había sido un accidente. Él dijo que Eddie Lawrence se acercó al vehículo cuando se detuvieron, y que entonces Lawrence tomó la pistola y fue quien disparó. Gracias a eso, Ricky debió revivir esa horrible noche para que el jurado supiera lo que realmente había pasado y que el asesino fuera condenado. 29 de noviembre del 92, casi a las 10 de la noche. Sarah aparcó en su casa en Atlanta. Mike dormía en el asiento trasero, agotado de tanto viajar. Sarah lo dejó dormir unos minutos más mientras sacaba a Ricky y a su perro del auto para llevarlos adentro. La casa estaba oscura y tranquila cuando abrió la puerta, pero luego de dar unos pasos, un hombre apareció delante de ella con un arma. Mientras Sarah intentaba entender lo que pasaba, el hombre le ordenó que saliera de la casa. Sarah obedeció sin dejar de mirarlo y le rogó que no los lastimara. Cuando estaban regresando a la entrada, el atacante pateó al perro para que saliera del camino. Sarah se estremeció de miedo ante este acto de violencia. Para un niño de 6 años es aterrador ver a su madre asustada. En medio del caos, Mike aún dormía en el asiento trasero del auto sin saber lo que sucedía. Sarah cogió en brazos a su hijo mayor, pero el hombre le ordenó que se sentara en el asiento del conductor. Ricky se sentó en el asiento del copiloto. El hombre abrió la puerta trasera y se sentó detrás de ella y al lado de Mike. Sarah veía la pistola del hombre apuntando a su cabeza por el espejo retrovisor. Recuerdo que me sentía muy incómodo en el asiento delantero. Él le ordenó a mi mamá que condujera. Ella conducía mientras él le decía dónde ir y dónde debía doblar. Mi mamá le suplicaba que nos dejara ir. Pero en realidad yo no sabía bien lo que estaba pasando. Sarah tenía la esperanza de que si hacía lo que él le ordenaba, saldrían ilesos. Pero eso estaba muy alejado de la realidad. Creo que no fue un viaje tan largo. Tal vez duró unos 10 o 15 minutos desde mi casa. Llegamos a una calle que no tenía luces ni nada. Y reconocí esa ruta porque era el camino que tomábamos para ir a la escuela. Recuerdo que mi mamá le decía, no lastimes a los niños. Y entonces él le disparó. El disparo fue muy ruidoso. Fue como en las películas cuando explota una bomba y todo se mueve en cámara lenta. Recuerdo el olor de la pólvora. Luego el hombre saltó del auto y corrió. Cuando se fue, el auto estaba fuera de control y siguió avanzando hasta que chocó contra un barranco. Ricky se golpeó la cabeza por el choque y los niños se quedaron solos junto al cadáver de su madre. Ricky permaneció inmóvil en su asiento por unos segundos. Después recordó que su mamá le había enseñado a no dejar el vehículo encendido, así que detuvo el motor. Recuerdo que la sacudía y le decía, mamá, despierta, tenemos que irnos. No creía que estaba muerta. Pensé que iría al hospital, se recuperaría y todo volvería a la normalidad. No creo que un niño de 6 años pudiera entender la magnitud de la situación. Como Sarah no contestaba, Ricky entendió que estaba herida y necesitaba ayuda. Así que se desabrochó el cinturón de seguridad, salió del auto y se dirigió a la puerta trasera para ayudar a salir a su hermano. Ricky tomó su mano y lo alejó de su mamá. Cuando los niños vieron unas luces a la distancia, corrieron hacia ella sin pensarlo. Llegaron a una casa cercana y un hombre abrió la puerta. Ricky y Mike estaban cubiertos de sangre, así que llamó a la policía de inmediato. 27 de febrero del 95. En el juzgado, el valiente Ricky de 8 años testificaba contra el hombre que le disparó a su mamá. Él recordaba lo que este hombre le había dicho a Sarah antes del ataque y contó todo lo que sucedió luego de que le disparó. No intentes engañarme. ¿Y qué dijo tu mamá? No estoy intentando engañarte. Me acerqué a mi mamá, porque quería ver cómo estaba, si estaba despierta, o si estaba muerta. Y recuerdo que después, lo desperté a mi hermano. ¿Lo despertaste a tu hermano? Sí, y le dije que teníamos que ir a buscar ayuda. Y luego él me dijo que fuera a buscar ayuda. Ricky sufrió un gran trauma a muy temprana edad, pero cuando la defensa dudó de cuánto podría recordar un niño tan pequeño, él demostró que no había nada de qué dudar. Es como la primera vez que sacas la pelota del campo de béisbol. Es algo que siempre recordarás. Es algo que no se olvida. Sí, recuerdo ese momento. Sí, y eso fue lo que me pasó con mi mamá. Con la ayuda del testimonio de Ricky, Curtis Robert fue condenado a cadena perpetua y nunca lastimará a nadie más. 2 años después, en el juicio de su padre, Ricky no tuvo que enfrentarlo en el tribunal, pero leyeron una transcripción completa de su testimonio ante el jurado. El jurado determina que es innegable, que el acusado incentivó o condujo a otra persona a cometer un homicidio. Fred Toukars y Eddie Lawrence fueron condenados a cadena perpetua. Después del arresto de Fred, Ricky y Mike se mudaron con los Ambresco. Los padres de Sarah criaron a los niños con amor y no mantuvieron relación con su padre.
No hablo con mi padre desde que fue declarado culpable. Y no creo que algún día lo haga. Hace mucho tiempo que él no es mi padre. Si yo fuera un poderoso y exitoso abogado de Atlanta como él lo era, y tuviera esa loca idea de asesinar a mi esposa frente a sus 2 hijos, estaría completamente destrozado. Si yo fuera él, pasaría el resto de mi vida pidiendo perdón e intentando enmendar la situación. Pero eso es lo que haría yo. No lo perdono a Fred y probablemente jamás lo haré, pero no me importa. Las personas procesan el trauma de diferentes maneras, y a pesar de que Ricky no perdona a su padre, no deja que esto controle su vida. En cambio, recuerda a su madre con cariño. A pesar del final trágico que tuvo su vida, logró proteger a sus hijos de su esposo, y eso era lo único que le importaba. Él la mató, pero no pudo callarla. Ella supo conseguir las pruebas de lo que él hacía y hacérselas llegar a las personas correctas antes del asesinato. Ella tuvo la última palabra. Hoy en día Ricky tiene una familia que lo ama. Todavía celebra las fiestas y disfrutan de pasar tiempo juntos, manteniendo la tradición que Sara les enseñó. Ahora Ricky prepara el relleno húngaro. Hacemos todo lo que solíamos hacer. Y creo que mientras intentemos seguir con la tradición, siempre habrá paz y alegría en sus vidas. Ricky comenzó su carrera profesional ayudando a otros como guardavidas, y también trabajó como técnico de emergencias. Y actualmente persigue sus sueños. Le encanta el mar y los deportes acuáticos, y trabaja en la industria del surf. Él nunca olvidará lo que le pasó a su mamá ni perdonará a su papá, pero logró superarlo y ahora disfruta de su vida. Esta es la única realidad que conozco. No sé lo que es tener una mamá. Estar enojado es agotador. Tengo una buena vida. Viajé mucho y tengo buenos amigos. El asesinato de mi mamá no es mi carta de presentación cuando conozco a alguien. Nunca quise que eso definiera mi vida. Así de simple.